Me casé con un hombre con grasa bajo las uñas. Mi padre se levantó en mi propia boda y me borró con una sola frase. Sin herencia, sin fondo fiduciario. Mi esposo solo sonrió y le contestó con 4 palabras. Toda la sala se quedó en silencio. Mi madre lloró. Soy Valeria, de 33 años, y déjame decirte, no es la versión de cuento de hadas que sueñas. Mi viejo controla la mitad de la lujosa costa de las Carolinas. Hace grandes donaciones y usa un reloj que cuesta tanto como varias casas. Sin embargo, el día de mi boda, sorprendí a todos al casarme con un tipo con grasa bajo las uñas. ¿Puedes creerlo? Mi padre hizo algo horrible en mi recepción. Se levantó y dijo que no recibiría herencia ni ayuda de ningún fondo fiduciario. Casi pude sentir las mandíbulas caer en la habitación. Mi esposo simplemente le dio 4 palabras a mi padre que lo callaron por completo. La mayoría de la gente allí no tenía ni idea del proyecto secreto en el que había estado trabajando junto a ellos. 6 meses después, su confusión se convirtió en asombro cuando revelé todo durante uno de los eventos importantes de mi padre. Así que, imagina una larga mesa de comedor con vistas a la costa. Ahí es donde mi padre presidía una de sus elegantes cenas. Para esa noche de jueves, ambos sabíamos que se avecinaban problemas. Hemos programado una reunión el sábado con Ricardo Vargas, comenzó mi padre, todavía absorto en su plato. Todo el trato con los negocios de Vargas iría mucho mejor si nos aseguramos de que nos vieran juntos. Sentí que la familiar ansiedad aumentaba, así que mi mano jugueteó automáticamente con las pequeñas pinzas de latón que mi abuelo me enseñó a mantener cerca. Un regalo de Arturo se deslizó en mi palma durante nuestra última despedida. Papá, estoy saliendo con alguien, le respondí directamente. El destello en las expresiones de ambos padres me dijo que tenía toda su atención. Querían detalles, pero me hice la desinteresada. Esto llevó a otro comentario frío sobre la necesidad de nuestra familia de centrarse en la estrategia sobre los sentimientos. Todavía no se intercambiaron nombres. Pero la tensión se hizo más densa con cada bocado de mi comida sin tocar. Después, mi padre ordenó una investigación. 3 días después, me enfrenté a él en su enorme torre de oficinas, que ya empequeñecía a sus visitantes. Toda la información de Leo estaba apilada ordenadamente, pero el análisis pintaba un panorama decepcionante. Esto no es por lo que se desecha una gran oportunidad de negocio, Valeria, afirmó con rigidez, leyendo cada elemento con precisión. Es un buen hombre, y poseer virtud moral no hará crecer este negocio familiar. Con eso, mi padre se alejó hacia la vista panorámica. Poco sabía él, yo tenía mis propios planes para desatar muy pronto. Permítanme dejar esto muy claro. Los Montero no se casan con mecánicos. Había escuchado esa frase antes del día en que mi padre se negó a pagar mi título de ingeniería, llamándolo un pequeño y morboso pasatiempo para una hija Montero. Lo financié yo misma a través de innumerables noches y trabajos de fin de semana, y construí cosas con mis propias manos, mientras mi hermana tenía un debut y un guardarropa pagado. Me enseñaste a construir cosas, papá, dije con calma. No finjas sorpresa porque construí una vida que desaprobaste. Se rió una vez, un sonido corto y seco. Lo que se me quedó grabado fue lo extraño de esa carpeta. El investigador no encontró nada. 0 deudas, 0 escándalos, nada que pudiera derribar a un tipo normal como mi padre afirmaba que era Leo. Pero para una persona promedio, su historial parecía demasiado impecablemente limpio. No pude entender por qué entonces, pero más tarde. Conocí a Leo unos 4 meses antes. En un lugar de trabajo sin lujos. Ahí es donde realmente me sentía yo misma. Este antiguo campo regional contrató a mi empresa para examinar su hangar. Toda la mañana me arrastré por las cerchas con solo una linterna y un cuaderno. Hay un zumbido de una turbina girando en la bahía, un sonido profundo y ascendente que te sacude el pecho antes de llegar a tus oídos. Me encantaba de una manera en que otros se conectan con la música. Un hombre con overol cerca de las puertas del hangar me llamó la atención. Su nombre en la etiqueta decía marea baja. Estaba mirando y midiendo una placa corroída. Esa placa ha estado engañando a los inspectores durante 10 años, comentó. Así que dime qué ves. Y cuando expliqué, terminamos debatiendo durante 2 horas.
Él no era el tipo habitual que simplemente asentía cortésmente. Pagamos el café con efectivo de él en un restaurante destartalado, evitando la cafetería de lujo al otro lado de la carretera. Vi a pilotos saludándolo respetuosamente, un respeto que no debería haber obtenido un mecánico de línea. No lo cuestioné mucho mientras profundizábamos en la estructura de lo que revisábamos. Por esos momentos, el trabajo parecía genuinamente importante. Cuando me dejó ese día, dijo, no me importa de quién seas hija. Se sentía verdad. Me pidió matrimonio justo donde nos habíamos conectado en el hangar. Nada elegante esta vez. Él mismo elaboró el anillo de compromiso en un torno. Simplemente titanio que no estaba perfectamente unido, pero mostraba dónde se había apresurado. Un nerviosismo lo invadió como nunca antes lo había visto. No puedo prometerte el estilo de vida que se suponía que debías tener, admitió. Pero no, nunca intentaría reducir quién eres. Dejé escapar un sí incluso antes de que pudiera terminar las últimas palabras, anunciando nuestro compromiso a mi lado de la familia. Un error total. Mi hermana Sofía lo difundió en cuestión de horas en Instagram. Un pie de foto rápido junto a la elección audaz, esperando que el amor mantenga las luces encendidas, seguido de un emoji de risa. En cuanto a Ricardo Vargas, el elegido de mi papá, se jactaría de haber esquivado lo que fuera esto. Mamá apenas habló hasta que lloró por teléfono. Mi papá. Se mantuvo tranquilo cuando volvió a llamar y eso me molestó más de lo que lo hubiera hecho que alzara la voz. Ofreciéndose a organizar una boda si yo quería. Te daré una ceremonia que no olvidarás. En otro momento, desearía haber visto esa amenaza acechando en sus palabras. No me resistí porque era feliz. Y cuando eres feliz, eres más generosa con aquellos que quizás no lo merecen. Compartí lo que mi papá había dicho con Leo, anticipando que estaría preocupado. Él solo asintió lentamente, como alguien que consulta el clima antes de un viaje que tiene la intención de hacer. Que haga sus planes, dijo Leo. Aún así estaremos casados al final. Su calma debería haberme mostrado el tipo de persona con la que me estaba casando, pero todavía no lo hizo. Mi madre apareció 2 días después llevando una carpeta de revistas de novias y una expresión de tristeza. Diana Montero conoce la tristeza como algunas mujeres conocen el contorneado con gran cuidado y una iluminación fabulosa. Tan pronto como llegó, pasó directamente a Eres feliz. En realidad, eso no es cierto. Preguntó por las reacciones de la gente en su lugar. ¿Qué nos hará esto? Preguntó, secándose una lágrima innecesaria. Mi padre pasó 30 años construyendo su reputación, me recordó. Y yo estaba destruyendo todo por un hombre que olía a aceite de motor. Incluso decir aceite de motor la irritaba. Sin embargo, eso era exactamente lo que me encantaba. Las revistas fueron descartadas como si la ofendieran. No me hagas elegir, Valeria, rogó mi madre. Esta frase me había seguido toda la vida, sugiriendo que ella ya había elegido y esperaba mis disculpas por reconocerlo. Sostener las pinzas de latón en mi bolso me ayudó, la herramienta de mi abuelo, recordándome la sabiduría de Arturo. Una medida no se preocupa por cómo te sientes. Yo tampoco. Tú ya hiciste tu elección hace mucho tiempo, mamá, señalé. La sorpresa brilló en su expresión antes de que la cerrara con fuerza. Como si cerrara un cajón de golpe. No importa. ¿Qué se suponía que debías asegurar? Presioné. Ella actuó como si la pregunta le doliera, respondiendo, el viejo la interrumpió, luego se detuvo abruptamente. Lo que sea que planeaba decir se desvaneció en el aire. No te preocupes, déjalo. Ella recogió sus cosas, terminó la obra y se fue. Aturdida, me desconcertó su extraño comentario. Arturo le pidió a tu madre que prometiera algo con respecto a mí. Sin embargo, mi madre me consideró indigna de saberlo. El rechazo me dolió duramente en un lugar inesperado, una tienda de telas. Mi tarjeta de crédito se negó a pagar las muestras. Poco después, la fundación familiar recortó mis honorarios de consultoría, desapareciendo instantáneamente. Papá arrancó todas las pistas conectadas a él tan rápido como la recuperación de un vehículo bajo el amparo de la noche. Me dolió que los conocidos sociales se inclinaran en silencio.
llegó un breve mensaje de texto impersonal. Lo siento mucho, cariño. Necesito distanciarme debido a los lazos comerciales. Redujo décadas de amistades a una pequeña frase, terminada con la aprobación de mi padre. Sin embargo, mi padre cometió un grave error de cálculo. Se asemeja a los errores que muchos hombres orgullosos cometen. Restringir fondos no detendrá mi impulso. Enfrenté la preocupación en esa tienda, crecí en casa y utilicé el riguroso entrenamiento de mi padre. En la mesa de la cocina, evalué los gastos, el alojamiento, la comida, los ahorros, los nuevos trabajos no relacionados con el nombre Montero. Momentos de miedo, pero el enfoque me estudió. Leo notó mi esfuerzo y gentilmente me ofreció ayuda financiera. Sinceramente dije, no, gracias. Primero, debo valerme por mí misma. Luego, juntos enfrentaremos lo que venga. Él aceptó eso, colocando una mano reconfortante en mi hombro antes de dejarme espacio para perseverar. Desactivaron una tarjeta de crédito, pero subestimaron mi determinación. Nunca canceló mis manos ni mi licencia ni recableó el cerebro que había pasado toda mi vida pensando que era una decoración inútil. Nos mudamos a una pequeña casa con revestimiento de madera cerca de un campo. El tipo de lugar que mamá describiría como encantador mientras se mordía la lengua con fuerza. Tenía una excelente iluminación y un porche perfecto para relajarse por la tarde. Además, la cocina apenas podía albergar a dos personas que realmente disfrutaban de la compañía del otro. Adoraba ese espacio más que cualquier lugar donde hubiera crecido. Pero Leo se estaba volviendo un poco misterioso. Salía al porche para llamadas nocturnas, hablando en tonos bajos. A veces escuchaba fragmentos que no sonaban para nada relacionados con la mecánica. Como esa vez que dijo, empuja la ventana de mantenimiento. Otra vez, no, yo me encargo de la junta. No involucres a los abogados todavía. Un mecánico no usaría esos términos. Sin embargo, me abstuve de preguntar, ya que teníamos este pacto de ganarnos los secretos del otro en lugar de exigirlos. Al día siguiente, en la mesa, había una revista especializada que dejó uno de los amigos de Leo. Presentaba un artículo sobre una compañía de aviación con un fundador solitario apodado multimillonario que todavía trabaja con sus propias manos. Este tipo, el enigmático multimillonario con experiencia en mecánica, me fascinaba. Su foto mostraba solo una mano enguantada trabajando en una pala de turbina. Aunque parecía intrigante, simplemente pasé la página y preparé café. Leo se apoyó en el marco de la puerta entonces, mirándome intensamente, algo esperanzado y nervioso al mismo tiempo. Más tarde, quería tanto que yo entendiera su verdad sin que él la dijera directamente. El dinero es solo una herramienta, cariño, susurró más para sí mismo que para mí. Confía en el hombre antes que en su caja de herramientas. Me reí y me burlé. Sonaba como una galleta de la fortuna, pero él solo sonrió débilmente. En ese momento, esencialmente me había dicho la verdad sin rodeos, y yo simplemente no la capté. Haz una pausa aquí. Si alguna vez te has sentido juzgada por tu familia por tus elecciones, entiendes exactamente cómo va esto. Tanta gente ha comentado preguntando si alguna vez han comparado tu valor con el dinero y te han encontrado deficiente. Suscríbete para ver cómo esto se transforma por completo, particularmente cuando llega el verdadero momento de mi padre. Te prometo que es increíble. Volvamos a ello. Nuestro plan era pequeño, simple, una ceremonia en una capilla junto al agua, 50 asientos, llenos de seres queridos. Sin embargo, llegamos a un lugar repleto de autos más elegantes que la propia capilla. Papá decidió irrumpir en nuestra modesta reunión con 200 invitados que definitivamente no estaban invitados. Incluso había un plano de asientos detallado que colocó de forma destacada en un caballete. Leo se sentó al final, junto a la salida, marcado con un invitado escrito a mano, no novio. Invitado. Mi padre se aseguró de que todos vieran este despliegue. Dentro, el olor a perfume caro flotaba junto con un desdén apenas disimulado. Ricardo Vargas, apoyado casualmente en un pilar, sorbió su bebida y me evaluó, mirándome como miraba los negocios. Mamá estaba vestida de oscuro en la parte delantera, mientras Sofía transmitía todo el evento en vivo. Corriendo hacia Leo en el otro extremo. Bromeé diciendo que parecía el más tranquilo allí.
Cuando mencioné la predilección de mi padre por el espectáculo, Leo señaló cómo mi padre guardaba los grandes gestos para el final. Con una sonrisa, estuve de acuerdo en que éramos nosotros, puros y simples. Nuestros votos sellaron el trato, exactamente como nos prometimos el uno al otro. Durante solo 90 segundos, la máquina que mi padre había construido se desvaneció, dejándonos solo a los dos junto con el fondo cansado y eficiente, y el agua fuera de la ventana de nuestro restaurante. De repente, lo escuché. Ese sonido nítido de un cuchillo golpeando cristal. Mi padre se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa, carraspeó y sonrió. Esa sonrisa cómplice de un tipo dispuesto a hacerte un gran favor. Levantó su copa y dijo, un brindis. Hizo que todos a su alrededor se callaran porque así es el trato con las reuniones como esta. La gente se aferra a lo que diga el jefe. Estaba dirigido particularmente a mí y a ella. Su elección de palabras allí realmente importaba. Mi padre continuó, destacando cómo había construido todo lo que poseíamos desde cero. Un motel solitario que una vez perteneció a su padre. Cada puerta ganada, cada dólar trabajado, enfatizó. Con esas orgullosas palabras llegó un latido más. El anuncio de a quien aprobaba para su hija. Mirando a su alrededor, dejó claro que tenía dudas sobre Leo. En ese brindis, mi padre declaró cualquier conexión con Valeria, así la llamaban, anulada, especialmente para fines de herencia. Ni un centavo de la fortuna de mi padre, ganada con tanto esfuerzo, ni parte de nada que perteneciera a la familia, debía ir a Leo. Sus palabras exactas cortaron el aire como un cuchillo. Es la esposa de un mecánico y puede disfrutar de la vida que ha elegido. Todos a su alrededor comenzaron a reír y a tomar fotos, anticipando un drama. Pero aquí está la cosa. Me quedé fría como una piedra. Mi madre, a pesar de ver mi dolor, permaneció en silencio, la partidaria silenciosa en estas situaciones. Papá siguió con su diatriba, buscando una reacción. Pero todo lo que hizo Leo fue levantarse lentamente, ponerse su sencillo abrigo y mirar a mi padre sin inmutarse. Leo inclinó la cabeza en señal de reconocimiento por el discurso antes de decir con calma, no lo necesitamos. Mi padre esperaba lágrimas o súplicas. En cambio, recibió esas 4 palabras que sellaron el momento de desafío. La gente susurró y se movió, incómoda con el breve cambio de rumbo. Alquilo un hangar. Es el mejor dinero que gasto, añadió Leo secamente. Enumeró el respeto y la verdad que ofreció a mi hermana, cosas que mi padre claramente no había notado. Entre los elegantes extraños se sentó un hombre que respetaba a Leo, el CEO que dirigía el espectáculo, por así decirlo. Ese pequeño gesto, significativo solo para aquellos que prestaban atención, resaltó el orgullo mal ubicado en lo que mi padre veía como su legado. Por una fracción de segundo, la incertidumbre brilló en los ojos de papá. Solo hizo falta que una persona cuestionara el desfile interminable de riqueza para causar un pequeño temblor. En ese instante, mi padre buscó su réplica predecible. Los Montero no se casan con mecánicos. Pero Leo ya había demostrado suficiente resolución en su tranquila presencia. Esta vez no hubo condescendencia ni burla, solo un simple acuerdo. La sala contuvo la respiración, esperando más fuegos artificiales, pero no encontró ninguno. Con la tranquila desestimación de Leo y su postura genuina sobre la honestidad y la dedicación. Incluso en la confusión, todos se quedaron preguntándose sobre la dinámica tácita de poder y valor mostrada a través de acciones en lugar de alardes. Lo entenderá, señor, dijo. Todos lo hacen eventualmente. Luego se sentó a mi lado de nuevo, me tomó la mano y la apretó. Finalmente, sentí que la habitación nos pertenecía. Mi padre tuvo su momento. Ahora era mi turno. Y ni siquiera necesité una copa o un cuchillo. Simplemente me levanté y me enfrenté a la multitud que mi padre había reunido. Solía pensar que el valor de una persona dependía de lo que heredaba, confesé. Pero ya no. Durante 28 años, seguí las reglas de mi padre. Asistí a todas las escuelas que él quería. Forcé esa sonrisa que él valoraba. Sin embargo, él siempre lo llamó un pasatiempo. Algunas noches pagué mis propias clases, aprendiendo habilidades que realmente importaban, cosas lo suficientemente fuertes como para soportar cualquier juicio. Me encontré con la mirada vacía de mi madre.
Lo que realmente sucedió fue que dejé de intentar encajar en una familia definida por las pretensiones. Más de 100 personas comenzaron a irse. Molestos porque no estaba haciendo de esto una escena triste como estaba planeado. Sin embargo, más personas se quedaron. Muchas más de las que papá esperaba. Cuando la gente actúa con dignidad, otros la siguen. Mostrar respeto puede extenderse donde la frialdad fracasa. Si vinieron aquí en busca de miseria, están ladrando al árbol equivocado, le dije amablemente a la sala. Esta fiesta continuará sin esos desertores. Muchos de los secuaces de mi padre todavía se quedaron. ¿Sientes la necesidad de aclarar o defender?, preguntó Leo. Justo después de nuestro tonto baile juntos, él riendo porque estábamos haciendo algunos movimientos. Ni un poquito, respondí. Especialmente no por el plano de asientos. Justo, estuvo de acuerdo. Con el tiempo, compartiré mi historia. Toda la condenada cosa, añadió Leo pensativo. O tal vez me refiero a la nuestra, guiñó un ojo, añadiendo. Ahora mismo no tendría sentido para ti. Después de la ceremonia, la música se desvaneció y ese delicioso pastel desapareció. Bueno, principalmente debido a su exquisitez. Tuve una noche fantástica libre de comparaciones constantes. No se necesitaron guiones. Ninguno de nosotros predijo que Leo terminaría revelando nuestra historia desde un gran escenario frente a 500 ojos curiosos mientras su padre miraba críticamente desde la última fila. 2 semanas después, una llamada de un completo extraño, presentándose como mi abogada. ¿Qué quería? Así fue como me enteré de que mi padre me dejó cada gramo de su supuesta fortuna. Así que, ¿adivina qué? Lo dejé todo. Se necesitó una carta para explicar por qué realmente eligió dárselo a una mujer que apenas me conocía. Pero el mensaje era claro. Algunas batallas no valen la pena, especialmente las construidas sobre la admiración y el orgullo. Así que, esta noche bailando libremente sin preocupaciones por las alineaciones o las pérdidas. Solo celebración y pastel. Mucho, mucho pastel. Su nombre era Elena Navarro, y representó a mi abuelo Arturo durante 30 años hasta que falleció. Entrar en su oficina significaba oler papel viejo y abrillantador de limón de inmediato. Una vez que deslizó un archivo delgado sobre el escritorio y dijo, su abuelo dejó algunas instrucciones. Dentro del archivo había solo una cosa envuelta en tela, algo que reconocí antes de abrirlo. Esas pinzas de latón, su buen juego, las que le había visto usar 1000 veces. También estaba la carta que escribió con su pulcra caligrafía de dibujante. 14 meses antes de irse, escribió esto, mencionó Elena en voz baja. Le pidió a tu madre que te la diera. Ella me la dio para que la mantuviera sellada la primavera pasada, diciendo que aún no debías verla. La carta decía que esos artículos y todo lo demás serían míos una vez que me casara por mí misma, no porque mi padre lo dijera. Había activado esa condición 2 semanas antes. Esas pinzas significaban más de lo que pensaba. Eran un gemelo del par gastado que yo poseía. La carta también incluía información sobre una pequeña empresa de componentes estructurales que mi abuelo ayudó a financiar. Licenciaron el diseño del soporte de cuando yo solo estaba en la universidad. ¿Quién iba a saber entonces lo importante que era realmente ese garabato? Entonces, ¿esto ha estado generando ingresos?, le pregunté a Elena. Con un ligero tic en la boca, confirmó que habían estado ganando dinero durante unos 6 años. El trato era mío, un viejo taller mecánico y parte de la propiedad de esta empresa. El dinero no era mucho para los estándares de mi padre, pero representaba una verdadera libertad a mis ojos. Podía ganarme la vida haciendo lo que amaba, lo que aparentemente había estado poniendo pan en la mesa todo este tiempo mientras mi familia dudaba de mis habilidades. La noticia fue lo suficientemente impactante como para que me la guardara un tiempo. Luego revisé el taller que me dejó mi abuelo, cerrado durante años. Tan pronto como abrí la puerta, el viejo olor me golpeó junto con el recuerdo de él. Todas sus herramientas estaban justo donde las dejó, también. Curiosa, llamé a la compañía y hablé con alguien que me explicó cuánto ganaban con el soporte que había dibujado en clase. Escuchar esas ganancias me hizo darme cuenta de cuánto tiempo y en silencio me pagó este trabajo. No explotó como un proyecto elegante, pero funcionó. Cada maldito día,
esos diseños sostenían cosas, manteniéndolas resistentes y sólidas. No es un mal legado en absoluto. Contarle a Leo esa noche se sintió bien. Parece que no necesitabas exactamente que te salvaran, señaló, sonriendo con esa sonrisa fácil suya. Nunca lo necesité, respondí, dándome cuenta de la verdad de esas palabras en voz alta. Este éxito silencioso se me había acercado sigilosamente, y prosperé sin necesitar el permiso de nadie ni que se mencionara un nombre para llegar allí. Pronto, todo el mundo comercial conoció los puentes y edificios que dependían de ese boceto. Papá intentó mantener la conversación de negocios al respecto ligera en la cena, pero no logró censurar a los periódicos para que hablaran de negocios. Supongo que ni siquiera él podía negar lo orgulloso que debió sentirse al ver ese progreso desarrollarse. Montero Resorts estaba a punto de estrenar su propiedad más lujosa en la costa. Una inversión de $1.000 millones que dependía de una característica clave, el servicio directo de jet a las suites de los huéspedes. Sin terminales, sin esperas. Esta máxima comodidad dependía de un único jugador, Meridian Aviation Group. Todos los periodistas los habían mencionado, pero no había fotos, ni descripciones reales, solo rumores sobre su presidente secreto. Mi padre intentó cerrar el trato durante casi 2 años, todas las negociaciones virtuales con esta figura en la sombra. Días después, el contrato debería haberse finalizado, y si no, el resort no cumpliría su extravagante promesa. Esa noche, Leo entró mientras un avión encendía su motor al otro lado del campo. Su distintivo rugido siempre me había hipnotizado, pero mezclado con otro fragmento de información de la reciente conversación de mi padre, me dejó el cerebro confuso. Le dije que había sido un día largo. Él respondió con algunas cosas del trabajo, luego cambió de tema. En ese momento, no uní las piezas, ya que manejar el panorama general me daba dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó. Solo bien. Cerré algunos trabajos de rutina, dijo, colgando sus llaves junto a la puerta. Un último contrato llegando a su fin, aparentemente. Al mismo tiempo, noté los titulares que mi padre seguía intensamente sobre Aviation Partners. Suena interesante, comenté. Mi padre sigue chocando con eso. Ah, sí. Respondió Leo simplemente, rellenando sus vasos con agua, evitando claramente el conflicto. Como yo tampoco pude entender lo que significaba al principio, me hice a un lado también. Avance rápido unas semanas. El resort celebró su elegante lanzamiento. Ese soleado domingo, Leo me apartó. Con 2 tazas de café llegó la gran revelación. Tengo que contarte algo muy importante, mi amor. ¿Qué es eso? Los hangares. Legítimo. Construyo aviones de verdad. La verdad es que creé toda una empresa de la nada, continuó, comenzó modestamente. Creció rápido. Eventualmente, el anonimato se convirtió en mi amigo porque la gente no puede manejar la riqueza sin endulzarla. Supongo que tus números también asustaron a la gente aquí, refiriéndose a un llamativo reportaje editorial. Algunas personas juzgan nuestro estilo de pueblo pequeño basándose en la opulencia que se muestra en otros lugares. Él apartó la mirada. Quería a alguien que viera a través de la fachada. Que me tratara tal como soy. Luego llegó el momento de la verdad. Deja el teatro, Leo. Dime el nombre de este imperio misterioso. Hoy no, querida. Solo mantén un ojo en nosotros pronto. Confía en que las piezas encajarán cuando llegue la noche. Así, mientras mi padre luchaba por cerrar tratos con un fantasma, mi futuro esposo era dueño del mismo salvavidas del que dependía mi resort, todo en secreto. Mi mente, literalmente, explotó. Se quitó la chaqueta, colocando un sobre en la mesa entre nosotros. Papel grueso de color crema grabado en oro. Contenía una invitación a la gran inauguración. El destinatario, sin embargo, no era un representante de Montero Resorts, sino un socio de aviación con el que mi padre había estado suplicando durante 2 años. Nunca mentí sobre quién soy, susurró Leo. Simplemente no te di mi precio. No dormí esa noche. Escuchando la respiración de Leo, luché con números que había estado evitando. Finalmente, a las 2 de la madrugada, me levanté, me senté en la mesa de la cocina, encendí mi laptop y busqué el nombre del invitado.
Todos los resultados mencionaban al fundador y presidente de Meridian Aviation Group. Los perfiles leían casi idénticamente, destacando su naturaleza elusiva, privado, recluido, todavía arregla sus propias herramientas. Una foto seguía apareciendo, una mano enguantada en una pala de turbina. Solo una mano que había hecho exactamente esa tarea muchas veces en hangares que olían a hogar. Con esos overoles que decían marea baja, supe que era una subsidiaria de Meridian. El dinero que entraba, los pilotos caminando más erguidos porque este hombre tenía una voz que nadie más tenía. Me di cuenta, por supuesto, era él. El que mi padre había cortejado sin fin sin siquiera conocer al tipo cara a cara. Este poderoso que tenía a mi padre suplicando desde un porche. Mi esposo lo tenía. La realización trajo una risa silenciosa. El tipo de risa donde una imagen invisible se vuelve repentinamente clara. Mi esposo, el pez gordo de todo. Mi padre, la figura arrodillada. Mientras tanto, Ricardo planeaba en los círculos correctos, llamando a Leo un grasiento que se había casado por interés. Pero era al revés. Leo, no el cazafortunas. Mamá intentó salvar las apariencias, insinuando que si íbamos antes del evento, la prensa tal vez podría arreglar esto. Sin embargo, como siempre, el zumbido de los jets parecía que alguien estaba cronometrando nuestros minutos. La gente está hablando, Valeria. No es. ¿Eres feliz? Ni siquiera es. Lo siento, escondí la carta de tu abuelo durante un año. Simplemente la gente está hablando y las cámaras están grabando. Quieren que limpie el desorden antes de que se tomen las fotos. Sostuve el teléfono, sintiendo esa familiar atracción. Durante 28 años, deseé que ella me eligiera. Esta vez, sin embargo, pude sentir que se aflojaba. Finalmente, entendí que ella no podía tomar esa decisión. Estaré en la inauguración, mamá, dije. Pero no como tú crees. Ella lo escuchó como que su hija regresaba a casa y se sintió satisfecha. La dejé creer eso, a veces la gente solo escucha lo que les conviene y no tiene sentido corregirlos antes de que aparezca la prueba. Aquí está la mejor parte. No gracias a mi esposo. Unos días después de la llamada de mamá, mi empresa recibió un correo electrónico. El contratista del resort principal necesitaba un ingeniero estructural para una sala de vidrio especial. Mi colega me sugirió, sin saber qué era el proyecto de mi padre. Así que revisé el acero. Encontré problemas con 2 piezas que no podía aprobar. Estos problemas retrasaron la apertura oficial de la mayor atracción de papá. Verán, él me borró una vez, pero yo tenía la clave de ese gran evento. Mi padre no pagó ni un centavo por mi licencia. Sin embargo, aquí estaba yo, sin necesitar nada más para seguir adelante. Ahora, seamos claros sobre lo que sucedió a continuación. No estoy tratando de negociar ni de chantajear, sin juegos, solo haciendo el trabajo de la manera correcta. Arturo me enseñó esto. Revisé cada detalle meticulosamente y firmé lo que pasó la prueba. En mi mundo, como ingeniero, a ningún edificio le importan tus problemas familiares. No cuando su trabajo es mantener a la gente segura, encaramada en lo alto sobre el mar. No entraría a esa gala como una historia de regreso. No, entré allí como la profesional detrás de esos cálculos críticos. La persona que aprobó la seguridad de la misma estructura que celebraban. Mi matrimonio con Leo apenas se inmutó por todo esto. Aún así, la noche anterior a la inauguración, chocamos. Él quería humillar a mi padre. Había ira allí, frustración por haber sido mantenido en la oscuridad. Sin embargo, también había verdad. Reconoció la línea entre la autoprotección y la gestión de la información. Lo discutimos, luego decidimos, nada de golpes bajos. Nuestro drama no se desarrolla en sus términos. Al día siguiente, nos presentamos, hicimos lo nuestro, y eso fue todo. Sin dolor inútil. Eso era lo que importaba. Saber que la estructura podía soportar el peso era bueno, pero también lo era saber que no necesitábamos hundirnos en lugares menores para cerrar el capítulo. No hacemos una gran demostración al respecto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo digo, simplemente dejamos de escondernos.
Dejamos que la verdad se mantenga en pie en una sala llena de gente y hable por sí misma. Eso es todo lo que se necesita, realmente. Siempre ha sido así. Hizo una pausa por un segundo, luego giró las viejas pinzas en sus manos. Esas eran las que guardaba junto a mi cama. Sabes, a Arturo le hubieras gustado esta noche, comentó. Hice eco de sus pensamientos, pero me centré en el punto, enfatizando que a Arturo le hubiera gustado él directamente. Verás, comenzó Arturo, también era mecánico. Leo sonrió ante eso, y la discusión se desvaneció en la noche. Después, me quedé despierta durante horas, visualizando la cara de mi padre mientras el presidente, a quien había cortejado durante 2 años, salía a la luz. Me resolví a mí misma a manejar las intensas emociones que se me venían encima sin hacer un escándalo, porque la persona que hace más ruido suele terminar luciendo débil. El proyecto parecía desmoronarse. Aún así, mi padre merecía crédito por algo. Lo habían integrado inteligentemente en la duna, de modo que parecía flotar por encima. Además, estaba mi pabellón sobre el agua, que brillaba sobre las olas como una linterna. Con 500 invitados, incluido un gobernador y reporteros vestidos de punta en blanco, incluso había un gráfico en un caballete junto a la puerta. Pero claro, tenía que haberlo. Mi padre no podía planificar ninguna reunión sin indicar la posición de todos, similar a lo que hizo en mi boda. Recorrí mis ojos por él y aterricé en una sola línea en el centro de las tarjetas del lugar. Decía mesa del presidente, Meridian Aviation Group, y presentaba 4 asientos deliberadamente dejados abiertos. Esperando a alguien que mi padre creía sinceramente que eventualmente saludaría y deslumbraría. Con un toque reconfortante en mi espalda, Leo preguntó si noté cómo el ballet finalmente dejó pasar a su esposo. Sin embargo, a pesar de la burla, Leo permaneció en silencio, solo ofreciendo una media sonrisa paciente. Arriba, los altavoces llenaban el área con el zumbido programado de una turbina, que reconocí al instante. Luego, como se esperaba, el maestro de ceremonias se adelantó. Señoras y señores, resonó. Esta noche marca la primera vez que el presidente de Meridian Aviation Group aparece en persona. Mi padre se fijó en el escenario, luciendo la idéntica sonrisa que mostraba durante las transacciones comerciales. Mientras tanto, mamá exclamó sorprendida y escaneó a la multitud en busca de alguien. Efectivamente, nos encontró y dijo hola, usando un nombre falso. Mi padre saludó a Leo con una cortesía apenas disimulada, respondiendo, Valeria, me alegro de que hayas entrado en razón. Pero luego, como estaba planeado, Leo deslizó su mano y me lanzó una mirada de reconocimiento antes de subir al escenario. Estudié la expresión de mi padre, una mezcla de anhelo y esperanza extendiéndose por su rostro. Realmente parecía un hombre a punto de conocer a alguien capaz de hacer realidad su visión. Las pantallas mostraban el nombre de su empresa en letras blancas nítidas. Y cuando el sonido del motor alcanzó su clímax y se desvaneció, el presidente se levantó. Todos contuvieron la respiración. Y luego el esperado anticlímax cuando mi padre notó su bebida derramada y la victoria vacía en la mirada de mamá. Visiblemente se desinfló. No fue tanto la derrota como la resignación, la sangre drenando lentamente de sus facciones como el agua de un vaso. Sofía dejó su teléfono por una vez y simplemente se quedó mirando. 500 personas se pusieron de pie, vitoreando al hombre misterioso que nunca antes habían visto. En el centro de todo, mi padre simplemente se congeló, inmóvil. Fue una locura. Mientras todos elogiaban, la única tranquila en esa sala llena era la hija que apenas había existido para él. El maestro de ceremonias se inclinó, casi susurrando al micrófono. Por favor, den la bienvenida al hombre que nunca muestra su rostro. Luego presentó a Leo, mi chico, quien se acercó tranquilamente, listo para dirigirse al grupo. Tan pronto como abrió la boca, Leo fue breve y profesional. Sin mencionar nada sobre nosotros. Me dolió, pero tenía sentido viniendo de él. Cuando Leo terminó de hablar, salió del escenario y ¡bam!, los inversores, un ayudante de senador e incluso un editor se volvieron locos tratando de llegar a él. Sin embargo, mi padre se apresuró, prácticamente gritando sobre sellar el gran acuerdo de asociación. Con la mano extendida, le dio a Leo esa familiar sonrisa amplia. Hola, sabía que encajarías perfectamente. Leo simplemente se quedó mirando esa mano ofrecida, negándose a estrecharla.
Mi padre lo acosó sobre el acuerdo de asociación. Ambos actuaron como si significara algo cuando claramente no lo era para Leo. Luego cortó la tontería con un "ya dije que no". Su punto fue frío y claro. Meridian no formará parte de la gente que maltrata a su familia. Solo mire esas sillas vacías allí atrás. Ahí estaba, la prueba. Sin Leo, el gran plan de papá no funcionó. Todos sus planes para ganar millones se desmoronaron debido a este error. Nadie podía abordar aviones en un aeropuerto elegante que aún no estaban construidos. Cada cliente ansioso por los vuelos habría pagado una fortuna por los boletos. Sin embargo, gracias a Leo, no había ninguno. Se volvió hacia mi padre de nuevo. El mismo tono sin emociones resonando claro. Papá, tuviste tu oportunidad. La arruinaste al presumir en lugar de darme la bienvenida. Fue entonces cuando papá se puso furioso. ¿Cómo pudiste?, gritó, señalándome a mí también. Me hiciste quedar como un tonto aquí, delante de todos. Quería mantenerme tranquila y serena. Permanecer en silencio parecía simple hasta que todos los ojos se posaron en mí. Así que saqué las pinzas de mi abuelo, pulidas y suaves después de décadas de uso. En ese lugar tenuemente iluminado, brillaron con fuerza y verdad mientras las levantaba en alto para que todos las vieran. ¿Sabes lo que son esas, papá? Él simplemente me miró, confundido. Pertenecen a Arturo, a tu padre, el tipo que montó todo el taller mecánico donde la grasa era parte de la descripción del trabajo. Su mandíbula se apretó. Los Montero no se casan con mecánicos, dijo una vez en mi boda. Dejé que las pinzas giraran lentamente en mi mano. El primer Montero que realmente contó fue un mecánico. Has pasado toda tu vida fingiendo que no eres su hijo, le respondí. La sala quedó en silencio. Un reportero se preparó con su grabadora. Mi madre, pálida. Estaba claro que estaba aterrorizada. Luego vino lo más importante. Sin herencia para ti. Pero me mantuve tranquila. Bien. De todos modos, no iba a heredar de alguien como él. Voy a construir un futuro mejor a mi manera. Y aquí está la frase que lo dejó sin palabras. Escuche sobre el pabellón sobre el agua que se está fotografiando esta noche. No se abrirá legalmente sin mi sello de ingeniería, que puse allí esta tarde. Muchas gracias. Antes de que su elegante equipo de relaciones públicas pudiera reaccionar, la gente estaba yendo a buscar sus autos. Ese tonto clip de la boda de Sofía que ella había vuelto a publicar solo por diversión estaba de repente en todas partes. Aquí está el padre del novio llamando a su yerno un grasiento. ¿Pero adivina qué? Ese grasiento era el que tenía el poder. Los yernos necesitaban firmas de estos peces gordos. En menos de una hora, 2 inversores abandonaron el evento, y uno de ellos murmuró, tendremos que revisar los términos, mientras pasaba. Los fotógrafos tenían diferentes órdenes. Leo me encontró junto a la ventana en la que había trabajado. No había dicho nada sarcástico porque ese no era su estilo. ¿Estás bien?, preguntó, pensando en esos 28 años, las excusas, las cartas encerradas y esa habitación solo para verme fracasar. Nada de eso importaba ahora. Estoy más que bien, dije, y lo dije en serio. No se trataba del desorden detrás de mí. Apoyándome en él, repetí esas mismas 4 palabras que usó en nuestros votos. En ese momento, fue a la defensiva, pero ahora era simplemente cierto. En los últimos 6 meses, había descubierto el verdadero valor. El 12% de mi abuelo, la patente de 6 años que generaba dinero por sí sola y mi empresa creciendo gracias al buen trabajo y al boca a boca. Todo esto me hizo independiente incluso antes de conocer a Leo. Mi padre no podía quitarme nada de eso porque nunca me lo había dado. Hay cosas que no podemos recuperar cuando no deberíamos haberlas recibido en primer lugar. Mi madre intentó hablar conmigo antes de que comenzara la fiesta. Valeria, cariño, tu padre. Es difícil. Quise defenderte. Pero no lo hizo porque también necesitaba protegerse a sí misma. Mamá. Elena Navarro me dio la carta de mi abuelo, la sellada que guardó durante un año, ese taller, el negocio, todo para ocultármelo,
porque podría haber demostrado que no necesitaba la aprobación de tu esposo. La miré directamente a los ojos y no grité. Me había prometido a mí misma que no lo haría. Solías decirme que no te hiciera elegir. Bueno, aquí tienes una vez que lo hiciste. Elegiste el día para encerrar esa carta en un cajón. Ella no tenía palabras para el momento, y por una vez, simplemente se mantuvo en silencio. Ese silencio fue probablemente lo más sincero que había hecho en años. Luego, Sofía se acercó, con el rímel corrido, y para mi sorpresa, la mueca habitual estaba ausente. No sabía lo de la carta, dijo. Y estoy cansada, Valeria. He interpretado el papel de la buena durante tanto tiempo. No sé cómo soy sin ese papel. Nunca la había escuchado hablar tan genuinamente antes. La atracción de querer una hermana real era fuerte, pero era demasiado tarde en el juego para importar mucho. Creo que estás cansada, le dije en voz baja. Incluso diré que te perdono, pero no volveré a darte la oportunidad de usarlo en mi contra. Ella asintió sin discutir. Mientras tanto, mi padre aprendió delante de todos lo que realmente significa confundir un precio con el valor de una persona. La gran inauguración del resort se retrasó y se despojó de su lujoso truco. De repente, los súper ricos lo evitaban como la plaga, optando por diferentes lugares a lo largo de la costa. Así, Montero Resort se mantuvo, pero apenas. Mi padre podría ser rico y duro como una roca, pero no era inmune a la brusquedad de la realidad. Las preguntas comenzaron a volar en las reuniones de la junta que mi padre nunca había encontrado. Las respuestas fueron grabadas, lo que hizo las cosas doblemente difíciles. En todas partes, el hombre conocido por nunca dejar que otros tuvieran un momento de paz luchó mientras las habitaciones se quedaban en silencio a su alrededor, pero no por admiración. Me concentré en mi trabajo. Contratamos más personal en mi empresa. Los números crecieron semana tras semana. Leo todavía pasa las horas del fin de semana en el hangar, y cuando entra por la puerta, trae el aroma del que me enamoré hace tantos años. Una noche, al anochecer, mi padre llegó solo a nuestro humilde hogar. No alardeó de riqueza ni de frases ingeniosas. De pie en el porche, parecía pequeño, el más pequeño que jamás lo había visto. ¿Puedo? Balbuceó, con la voz temblorosa. ¿Puedo disculparme? Dejarlo esperar un poco parecía justo. No cruel, solo honesto. Lo que necesitas se ha ido, respondí con calma. Hace mucho tiempo que no podías ofrecerlo, así que ahora no tiene sentido. Él aceptó esta verdad en silencio. Lo que necesito ahora, continué, es que demuestres tu compromiso con acciones por una vez. Él miró al frente, considerando, luego confesó que no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, por una vez se sintió como honestidad real. Descúbrelo con tus manos, le indiqué lentamente, imitando como tu propio padre te mostró una vez antes de que pensaras que estabas por encima de esa herencia. El encuentro careció de portazos o bienvenidas entusiastas. En cambio, lo dejé a la interpretación, presentando términos sencillos para un futuro juntos, para que él desempeñara un papel como padre, y no subrepticiamente como un guardián manipulador. Las cosas avanzaron a un ritmo mesurado. Las cartas de mamá se redactaron cuidadosamente, calibrando el tono adecuado. Los mensajes de texto con Sofía se convirtieron en una pequeña parte de la comunicación diaria entre personas que intentaban descubrir la hermandad sin miradas indiscretas. Sofía y mi padre pasaban ocasionalmente, encontrando paz en el viejo taller de Arturo mientras yo trabajaba. Lentamente, han comenzado a hacer preguntas sobre herramientas y trabajos, pero no para arreglar a alguien. Más bien una curiosidad genuina sobre las tareas. Sin soluciones mágicas y sin grandes escenas. Eso es cosa de fantasías. Esto es mejor porque es real. Construyendo minuciosamente la verdad pieza por pieza cuidadosa. Reparado lentamente por personas dispuestas a hacer el trabajo sin que nadie lleve la cuenta. Hoy en día, la mayoría de las noches me puedes encontrar en el taller mecánico de mi abuelo. El que mi madre intentó ocultarme. El que tuve que casarme con un mecánico para poder acceder. Las pinzas de latón de Arturo ahora cuelgan sobre mi banco. Tanto las suyas como las mías captan la última luz. Leo está en el campo, pero puedo escuchar un jet encendiéndose al otro lado del agua.
Ese zumbido bajo y ascendente que solía sonar a música, luego a cuenta regresiva y ahora solo significa que mi esposo vuelve a casa. Mi padre me llamó decorativa y mi madre dijo que yo era un problema que había que gestionar. No se dieron cuenta de que estaban usando la vara de medir equivocada todo el tiempo. Esto es lo que quiero que recuerdes. La herencia es lo que alguien te entrega. Pero el valor proviene de lo que construyes cuando no lo hacen. Nadie puede desheredar algo que creas con tus propias manos. Esta es mi historia. Una tarjeta cancelada, un hangar prestado, una carta sellada y un nombre que finalmente dejé de necesitar.